Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar donde conversaremos sobre un tema cada vez más recurrente en el mundo empresarial, la nube híbrida. Yo soy Fidel Plasencia, soy especialista de portafolio de la Dirección de Portafolio Digital de Internexa y les quiero inicialmente compartir unos datos sacados de predicciones y proyecciones que han hecho empresas líderes en inteligencia de negocio y en el manejo de TI. IDC predice para el 2025 que el 60% de las empresas de alguna manera van a tener implementados servicios de nube, ya sea en sus instalaciones propias o en sus propios data centers o en instalaciones de un proveedor de servicio de nube, que puede ser proveedores de servicio de nube pública o proveedores locales de servicio de nube privada. Por otra parte, Gartner proyecta que los gastos para el 2026 en la industria de la nube van a alcanzar el 45% de los gastos totales de TI para una empresa. Y no solo eso, hay un estudio reciente de principios de este año que dice que el 76% de las empresas están adoptando enfoques de nube híbrida. En esta conversación nos acompañarán Aldemar Marín, gerente y fundador de la empresa En la Nube, y Juan Camilo Ruiz, Product Manager de Internexa. Bienvenidos. Muchas gracias, Fidel, por la invitación. Muchas gracias a todos nuestros seguidores y a todo nuestro público objetivo que todos los martes nos acompañan en nuestro martes de cliente y que siempre son bienvenidos para que conversemos de una manera muy simple términos de tecnología que suelen verse como muy complejos, pero que de alguna manera son de bastante utilidad para cada una de las organizaciones. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Juan Camilo, buenas tardes. Vale, acá listo para conversar. Bueno, como escucharon, ahí las cifras son muy alentadoras en el tema de nube y especialmente a partir de este año en el tema de la nube híbrida. Pero esto no es solo todo lo alentador. También hay en todas las empresas muchas interrogantes, muchas dudas y las cuales pretendemos abarcar en esta charla, en esta conversación en este momento. No siendo más, la primera pregunta, la pregunta obligada en este caso es ¿qué es una nube híbrida? Y quisiera que en este inicio nos respondiera Juan Camilo Ruiz. Bueno, Fidel, yo creo que pues todas las cifras que tú nos has mostrado realmente lo que nos reflejan es una tendencia que hay en el mercado. Tanto IDC como Gartner y como muchas otras de estas empresas consultoras, pues lo que han venido es generando este tipo de predicciones que muestran el comportamiento del mercado en la adopción de una tecnología. Para dar una respuesta muy simple a qué es la nube híbrida, podemos decir que es la forma de utilizar lo mejor de todas las nubes que tenemos disponibles. Sé que puede sonar una frase un poco cliché, un poco alentadora, y para dar una explicación voy a utilizar una analogía muy similar. Vamos a suponer que en nuestra casa vamos a hacer la compra de un vehículo, de un carro. Pues definitivamente nosotros como hombres, llamémoslo así, pues lo que más nos va a gustar del carro y lo que más vamos a mirar es el motor. Nos interesa un muy buen motor, muy buena potencia, un motor muy rendidor y probablemente la marca que más nos pueda gustar pueda ser una marca Toyota.
Pero vamos y le preguntamos a la esposa de este escenario que estamos planteando, y pues la esposa poco le puede interesar el motor, pero a ella le interesa que el interior de su vehículo sea lujoso, sea cómodo, cojinería de cuero, aires acondicionados. Y ella puede decir, no, mira, a mí me encanta el interior de un carro Mercedes, comprémonos un Mercedes. Pero vamos y entonces empezamos a preguntarle a los hijos. Y los hijos dicen, no, papá, pues nosotros queremos que tenga pantallitas y que tenga sensorcitos y que tenga botoncitos y que tenga una pantalla muy grande, que podamos poner Spotify, que podamos poner todo esto. Entonces se nos acomoda mucho como a un Ford, que tiene muchas pantallitas y muchas cosas de estas. Pero entonces vamos al concesionario y vamos a preguntar y lo que nos recomiendan es, no, mire, el mejor diseño aerodinámico que hay puede ser el de un BMW. Entonces, cuando la familia se sienta a discutir, llega y dice, oye, pues que yo quiero un motor, entonces me gustaría un Toyota. Yo quiero un buen interior de lujo con buenos acabados y comodidad, quiero un carro Mercedes. Pero pues los niños quieren un tema de sensores y de pantallas y de jugueticos internos, queremos un Ford, pero lo que nos recomiendan es un BMW. ¿Qué tal si uno pudiera tomar y decir, ok, voy a armarme un carro? Entonces, el carro va a tener lo mejor de cada una de estas cuatro marcas. Entonces, yo voy a poner el motor de mi carro Toyota, voy a tener el interior de mi carro Mercedes, voy a tener todos los artilugios y pantallitas de mi carro Ford, pero quiero que tenga el acabado aerodinámico de mi carro BMW. Esto, Fidel, es lo que es la nube híbrida. La posibilidad que yo pueda tomar lo mejor de cada una de las posibles nubes que tenemos, públicas, privadas, inclusive la infraestructura en premisa de nuestros clientes, poder tomar lo mejor de cada uno de ellos y poner a funcionar todo de una manera simultánea, sin tener, como en mi analogía, que ir a escoger o una marca en particular, sacrificando las funcionalidades y los buenos elementos que las otras marcas tenían. Esto, Fidel, es precisamente lo que nos plantea a nosotros hoy en día la nube híbrida. Poder utilizar la fortaleza de cada una de las diferentes nubes que tenemos y poder utilizarlas todas simultáneamente. Listo, Juan Camilo. Aldemar, ¿qué tienes para agregar? ¿Cuál es tu visión? Vale, gracias, Fidel. Pues sobre lo que dice Juan Camilo, es muy cierto. La realidad es que desde hace, no sé, 12, 15 años, nosotros estamos viviendo este mundo. Hace 15 años, cuando teníamos correo en Google y la intranet ahí en el data center de nuestra compañía, eso ya era nube híbrida, porque teníamos dos modelos. En un concepto corto es la posibilidad de tener en dos ambientes diferentes, en dos data centers diferentes, sea mi premisa, un data center de una compañía local, una telco local como Internexa, o una nube pública como GCP, Azure, AWS, IBM Cloud, explotar las posibilidades que cada una de esas nubes me da en términos de capacidad, de facilidad, de rendimiento y de afinidad con mi tecnología, porque sabemos que hay licenciamientos que nos guían un poco hacia unas nubes Una que otra nube. específicas. Sí. Y ahí tenemos que saber cómo jugar esas cartas también y entender que no es solo como una preferencia, sino también integrar los escenarios financieros que me pueden llevar a tomar una u otra decisión. Pero es como la nube híbrida finalmente es la posibilidad de tener en ambientes diferentes de data centers en donde yo escoja las ventajas que más me funcionan en cada uno de ellos. Sí, de acuerdo. Bueno, Aldemar, te voy continúo contigo. Brevemente, ¿por qué una empresa
independientemente que sea mediana o que sea gran empresa, debe implementar una nube híbrida. O sea, ¿qué beneficios trae para cualquier empresa adoptar la nube híbrida? Pues hay un tema fundamental ahí, es la filosofía de las abuelas de no poner todos los huevos en la misma canasta. Y esa es una condición fundamental, y en términos de tecnología, y lo sabemos, y seguramente acá nos acompañan muchos directores de tecnología que mantenemos en chicharrones, resolviendo temas, apagando incendios, resolviendo temas de compatibilidad, de dólar, de TRM. Entonces, cuando tenemos más opciones, es decir, tengo la posibilidad de tener cosas en mis premisas, tengo la posibilidad de tener cargas de trabajo en una data center local con Internexa, y además tengo la posibilidad de tener cargas de trabajo en una nube pública, bien sea en forma de IaaS o de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio o de software como servicio, pues tengo el mejor de los mundos, porque ante un escenario, hoy hay un escenario que ilustra muy bien estas ventajas, y es la TRM. Hoy, hace 4 o 5 años, si uno tenía un backup y lo tenía todo en un almacenamiento frío, en una nube pública, pues no estaba muy preocupado por los costos. Hoy eso es una variable importante porque, pues además de que ha subido considerablemente, no sabemos qué tanto más va a subir. Entonces, si yo tengo muy bien montada una estrategia de nube híbrida, yo podría fácilmente con sus retos, pero podría tomar la decisión de, oiga, no, esos 40 teras que tengo de backup frío allá, que es solo para consulta en caso de auditoría, por mi regulación, por cumplir la normatividad, los traigo acá, locales, los tengo acá en frío, donde yo sé que es más barato, hago una inversión inicial, pero no tengo una variable mensual que además descargarlos me cuesta si voy a hacer recuperación, que además no sé cuánto me va a llegar la factura mensual porque tengo un costo en dólares y ya la tarjeta de crédito ahí puesta, o el proveedor ahí puesto, pero en dólares. Entonces ese es un escenario que nos da un ejemplo de una ventaja muy clara de la nube híbrida. Yo puedo manejar las diferentes necesidades de negocio y acomodarme a lo que más le convenga a mi estructura de negocio hoy en día. Agilidad para proyectos. Yo puedo en nube pública entonces sacar la última innovación y probar que sí me va a funcionar para escalar en términos de recursos muy rápido, y luego cuando eso esté estable, pues ya yo tengo una base para decir, oiga, esto o lo dejo allá o contrato un data center local o compro una infraestructura local, y me da como esa posibilidad de ir midiendo mis capacidades de negocio, mis modelos de negocio en términos de costos y de eficiencia de recursos para poderme mover a donde más me convenga. Listo. Juanca, ¿qué puedes añadir o cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que la visión que nos da Aldemar es una de las visiones que creo que es la primera que todos nuestros clientes ven, y está asociado con costos. Es decir, cuando estamos hablando de una nube híbrida, la primera razón por la que todo cliente piensa, oiga, yo tengo que irme a la nube híbrida, es por un tema de optimización de costos. Pero más allá de la optimización de costos, existen otras 3 razones, para completar 4, por las cuales todo cliente tiene que estar pensando en este momento en montarse en el tema de la nube híbrida. La optimización de costos, el tema de la resiliencia operativa, es decir, la continuidad del negocio o la capacidad de seguir operando ante la existencia de alguna falla que pueda suceder, y el impacto que tenemos en la productividad y el aumento en la agilidad. Entonces, voy a tratar de contar un poco brevemente en cada uno de estos 4 razones del por qué todo cliente tiene que estar pensando en nube híbrida.
El tema de optimización de costos. Entonces, la nube pública siempre ha llegado con su bandera de decir yo soy más económica. Yo manejo un esquema de costos que no son fijos, sino costos variables. Pero resulta que no a todos los clientes les sirve un escenario de costos fijos o no les sirve un escenario de costos variables. Entonces, cuando pensamos en la optimización de los costos, no solamente pensamos en convertirnos a un modelo de costo fijo, donde es fácil presupuestar, donde es fácil controlar y predecir un crecimiento, sino que las nubes híbridas nos dan la capacidad de ajustar las capacidades conforme la necesidad del negocio. Si yo tengo un ambiente de desarrollo y tengo un ambiente de pruebas, pues yo no tengo por qué tener prendido ese ambiente 7x24. Probablemente mis desarrolladores trabajan en un horario de 5x8. Entonces yo podría ajustar la capacidad de esos ambientes para evidentemente asociar consumos de capacidad versus el costo que eso me trae. De manera similar, cuando yo tengo un pico de trabajo durante un mes, pues yo crezco la capacidad necesaria para recibir esas demandas de cómputo y pues pago lo que necesito gastar por demanda. Pero en los horarios fríos, donde yo no necesito tanta capacidad, pues reduzco mis capacidades y por lo tanto optimizo mi costo. Entonces, el juego no casi siempre va a ser en cómo reduzco costos, sino cómo los optimizo. ¿Dónde y específicamente en qué aplicaciones o en qué cargas de trabajo es más importante invertir costos y en aquellas en las cuales probablemente no son tan críticas para mi organización, pues no hago una inversión tan importante? La segunda razón por la cual todo cliente tiene que estar pensando en nube híbrida está asociada a la resiliencia operativa. ¿Esto qué significa? Pues que si en algún momento esas aplicaciones o esas cargas de trabajo llegan a fallar, y mi organización no tiene un esquema de disaster recovery o un plan de continuidad de negocio, pues definitivamente el negocio para hasta que no se restauren esas aplicaciones. La capacidad de ir a una nube híbrida me permite a mí, como nos decía Aldemar, tener diferentes ambientes y tener diferentes aplicaciones replicadas en diferentes data centers, en diferentes nubes. Entonces, aumentar la continuidad de negocio va a significar para mi organización que yo puedo tener una aplicación que perfectamente corre en AWS y ante una falla que exista sobre algún mecanismo de acceso a esa aplicación, pues la aplicación va a seguir prestando sus servicios desde Azure o desde una nube privada. Entonces, esa mezcla de poder tener toda esa infraestructura de cómputo, de procesamiento, de seguridad, de networking, de storage, de backup, todo lo que necesita una organización puede funcionar independientemente de su ubicación y puede funcionar en un modelo de siempre estar activos. La tercera razón por la que toda organización tiene que pensar en la nube híbrida está asociada con la productividad. Simplemente pensemos en cuando sucede una falla, cuando hay una intermitencia, pues todos los empleados de nuestras organizaciones sufren el famoso es que el sistema está caído. Entonces, cuando tú logras que a través de una nube híbrida puedas mejorar esa misma continuidad del negocio, pues lo que vas a lograr son usuarios internos mucho más productivos, usuarios que no perciben esas fallas del denominada caída del sistema. Y en cuanto al tema de agilidad, pues definitivamente es la capacidad que toda organización a través de una nube híbrida tiene para hacer más cosas en menos tiempo o hacer en el mismo tiempo que tomaba anteriormente muchas más cosas. Esto está asociado con la capacidad que me brinda a mí una nube híbrida de poder desplegar de una manera muy simple, de una manera muy rápida, esas aplicaciones, hacer ensayos, hacer pruebas, generar, digámoslo, sus nuevos productos hacia sus consumidores, pero hacerlo de una manera muy rápida. Y precisamente como nos lo decía Aldemar, pues a través de esa prueba yo puedo probar, innovar y equivocarme lo más rápido posible. Anteriormente, cuando pensábamos en hacer el despliegue de una nueva aplicación,
pues evidentemente había que hacer el dimensionamiento de la arquitectura necesaria, comprar el servidor, esperar que el servidor llegara, aprovisionarlo, montar todo lo que se necesitaba, hacer las pruebas de la aplicación y determinar, oye, sí, funciona, qué chévere, lancemos al mercado, vamos al time to market del tema. Y eso tomaba tiempo. Con las nubes híbridas lo que logramos es agilizar el tiempo para que una organización pueda experimentar mucho más rápido y pueda hacer en menor tiempo lo que antes le tomaba muchísimo más tiempo por precisamente ese contexto de una infraestructura en premisas propias. Por esas 4 razones es que, Fidel, toda organización, y creo que va muy de la mano de lo que nos dicen estos grandes consultores, IDC, Gartner, esa ola de tecnología que denominamos la nube híbrida, por estas 4 razones, toda organización en este momento debe estar pensando, ¿y yo cómo me monto en esa nube híbrida? Muchas gracias, Cami. Yo quisiera que, en este caso, Aldemar nos dé, o sea, yo tengo o entiendo o veo que cuando se habla del concepto de nube híbrida, hay siempre que debe existir servicios en nubes públicas, o siempre deben existir servicios en nubes privadas, o siempre deben existir cargas de trabajo o aplicaciones en las premisas del cliente. ¿Esto es así completamente o la nube híbrida puede tener la combinación de unos o algunos de estos elementos? Y la segunda pregunta, o sea, en esta misma, es, ¿esto no es muy costoso, no es muy costoso para las empresas? Pues Fidel, para la primera parte, lo que yo considero es, lo más importante es explotar de cada uno de esos entornos lo que más convenga. Por poner un ejemplo, tengo una base de datos Oracle que está en unos fierros que tengo en mis premisas y se está venciendo. Pues seguramente lo más sano, lo más económico, lo más coherente es buscar una nube en donde ese licenciamiento me salga lo más económico posible. Ya hay compatibilidades no solo en la nube Oracle Cloud, sino en otras nubes con ese tipo de licenciamiento que yo pago mensual. Ahora, entonces puedo tener en una nube híbrida si tengo una carga de trabajo en un data center local, en una nube privada como puede serlo la nube de Internexa, y tengo mi correo en Office 365. Eso ya sería un modelo de nube híbrida completamente. Entonces, eso para responder la primera parte. No necesito tener infraestructura local en mis premisas y comprar un servidor y comprar el sistema operativo y montar los switches y el firewall en un rack mío. No necesariamente. Es parte de las opciones y dependiendo de las cargas de trabajo, de las políticas que me rijan como compañía o como entidad, podría usarlo, una nube en mis premisas, pero no necesariamente. Y eso de la mano con la segunda parte de la pregunta, si es costoso, la respuesta es no. Las ventajas, una de las ventajas de la nube híbrida es que yo puedo ir creciendo de acuerdo a cómo crezca mi negocio. Entonces, puedo hacer crecimientos en recursos dentro de una misma máquina, que es conocido como el escalamiento vertical, o el escalamiento horizontal, que es crecer en más máquinas dependiendo de los flujos de tráfico que tenga mi aplicación o mi carga de trabajo, o tener simplemente un modelo flexible en donde yo sé que los 30 de cada mes yo voy a tener que aprovisionar más cargas. Eso, pues, si yo lo hago en una nube privada, pues tengo que aprovisionarme para el pico siempre y comprar en CAPEX unos recursos para ese pico, pero en una nube pública, pues voy a poder hacerlo con una flexibilidad en donde los costos precisamente me van a favorecer, porque no voy a tener que invertir de entrada y pagar todos los meses, como lo haría en una nube privada, esos recursos, porque voy a usar solamente lo que esté consumiendo.
En resúmenes de la segunda parte, es incluso más económico contar con un modelo de nube híbrida, porque tú tienes la flexibilidad de moverte de acuerdo con las cargas de trabajo que tu modelo de negocio, tu compañía, la temporalidad del tráfico que tengas, de acuerdo a eso, moverte para una nube pública o una nube privada y optimizando los costos para que sea lo mejor para la compañía. Listo. Tenemos una pregunta de Fernando Caviedes y es una pregunta muy relacionada con el tema de la resiliencia o de la continuidad operativa de una empresa o de su infraestructura de TI. Él nos pregunta qué tan práctico o tan usual es que para efectos de evitar interrupciones del servicio por fallas masivas se establezcan entornos de DRP o de alta disponibilidad entre nubes diferentes, o sea, entre nubes, entre diferentes nubes públicas o entre nubes públicas y nubes privadas o esquemas compuestos con la infraestructura que esté en premisas del cliente. Ahí, si quieres, ahí yo te cuento y como mi visión sobre el tema, y es hacer un modelo de DRP entre dos nubes. Creo que podría ser un modelo viable y técnicamente es posible. Lo más usual es que si yo tengo una carga de trabajo en nube pública, puedo manejar una replicación geográfica en donde eventualmente si hay alguna falla en un data center de esa nube pública, ellos automáticamente garantizan que se está replicando en otro país y con eso me van a garantizar que tengo ese DRP de alguna forma Geográficamente distribuido, sí. Exacto. Ahora, ese es como, si lo tengo en nube pública, ese es como un modelo usual. Otro modelo usual es que si lo tengo en una nube privada, bien sea en mis premisas o en un data center local, si replique mi DRP a una nube pública, y hay herramientas que funcionan muy bien con ese modelo, incluso que me facilitan la posibilidad de no tener que esperar la replicación de los DNS porque tengo esa gestión también en nube y esa administración de DNS se da cuenta de que ahora tengo que responder en una locación diferente a donde tengo la falla. Gracias, Aldemar. Es evidente que en muchos sectores o muchos segmentos de industria en Colombia y en la región hay una proyección hacia la adopción de la nube híbrida. Este tema tiene varias aristas. Una de ellas es que no todas, hay que tener en cuenta que no todas las empresas son iguales, que cada empresa tiene diferentes modelos de negocio, diferentes aplicaciones, diferentes formas de abordar su ambiente de negocio. Es importante que no se repliquen, que no haya un copy-paste, por así decirlo, de cómo ir a la nube, sino que sí se lleven las mejores prácticas de la industria, pero es muy importante establecer cuáles son las necesidades de cada una de las empresas, cómo estas empresas deben abordar ese viaje a la nube o esa intención de ir a la nube híbrida. Juan Camilo. Bueno, Fidel, yo creo que el tema de la nube híbrida es un tema que tenemos que cambiar la forma en que como organizaciones vemos el tema de TI. Y aquí tenemos un paradigma gigantesco que romper y es el tema de la infraestructura. Es decir, siempre las áreas de TI se han preocupado por los fierros. Bueno, ¿cuántos servidores tenemos? ¿Cuál es la capacidad de esos servidores? ¿Cuánto tengo en la base de datos? ¿Cuánto es el storage? O sea, siempre hemos pensado desde el punto de vista de infraestructura como las capacidades necesarias para servirle al negocio. Entonces, cuando pensamos en los temas de nube híbrida, el paradigma tiene que cambiar.
y tenemos que empezar a ver la aproximación hacia las nubes híbridas desde el punto de vista del negocio del cliente. Entonces, esto tiene un impacto grandísimo en los procesos de la organización, en la forma en cómo establece cuáles son sus procesos productivos probablemente más críticos para la organización, cómo a través de una optimización de costos, por ejemplo, pueden lograr optimizar uno de los procesos más críticos de la organización, o cómo mejorar la continuidad de determinado proceso que pues obviamente es la parte, no sé, en una organización el que genera el movimiento de la caja registradora de la organización. Entonces, el primer punto que tenemos que tener presente es que no podemos seguir viéndolo desde la vista de solamente infraestructura. Lo que yo tengo acá en servidores, pues me lo llevo y lo distribuyo. Tenemos que empezar a verlo desde el negocio. Y como evidentemente verlo desde el negocio es un proceso más complejo que simplemente hacer un sizing de servidores y de capacity que necesitamos, pues se requieren unos procesos previos que están muy orientados a determinar dónde está el cliente, o sea, cuál es la situación actual de nuestro cliente, es decir, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus procesos más importantes para la organización, cuáles son las aplicaciones que soportan esos procesos que son más críticos. ¿Qué pasaría si en la organización uno de esos procesos llega a fallar, entendiendo que la aplicación que lo sostiene presenta algún tipo de fallo? Y de alguna manera, ¿cuál es toda esa infraestructura, ahí sí, de fierros, de servidores, que soportan el funcionamiento de esas aplicaciones? Entonces, dentro de la aproximación de una nube híbrida, no simplemente me voy a ir para esta nube porque me pareció más chévere el tema de costos que para esta otra. Simplemente es un proceso a través del cual pues tenemos que visualizar desde la necesidad cómo vamos a apoyar ese tema de infraestructura. Entonces ahí surgen unos pasos claves importantes a entender, y es desde dónde abordamos la situación del cliente, qué es lo que tiene, qué es lo que necesita, para dónde va, cómo lo va a hacer. Y esto, pues de alguna manera nos va a reflejar a nosotros cuál es esa adopción o esa manera de adoptar la nube. Es lo que denominamos el Journey to Cloud. Entonces, lo primero que una organización tiene que hacer es dimensionar adecuadamente cuál es su estrategia de adopción de nube, cómo va a ir a la nube. Y a partir de ese entendimiento de las necesidades de su negocio, podrá determinar pues, cuál es, como nos lo planteaba Aldemar, en la mejor nube posible, los elementos disponibles en cada una de las nubes y cuál va a poder utilizar. Esto, pues evidentemente, Fidel, pues nos va a exigir a nosotros unas condiciones que como organización o tenemos que suplirlos con personal interno o tenemos que ir a un experto. Muchas de nuestras empresas que encontramos en el mercado tienen el conocimiento necesario para poder apoyar a los clientes en este proceso de entender cómo ir a la nube y cómo ir a adoptarlo. Entonces, existen dos mecanismos. O lo hacemos con recursos internos de nuestra organización que nos pueden llevar unos inconvenientes propios de las capacidades organizacionales de cada organización, o vamos hacia un tercero. Listo, gracias, Cami. Tenemos dos preguntas en el chat relacionadas con la seguridad y la disponibilidad. Una la hace Sebastián Salina y pregunta: ¿la nube híbrida es segura en la práctica? Y otra nos la hace Leandro Pulido y nos pregunta: ¿cuál nube tiene una mejor disponibilidad y una buena seguridad? Ya que algunos fabricantes, en algunos fabricantes se han presentado caídas por bastante tiempo y en algunas ocasiones han sido atacados. Entonces, quisiera, Aldemar, que desde el aspecto de la seguridad de la nube híbrida nos des tu opinión, si es segura, y este punto que nos plantea Leandro, de que ha pasado, y eso es, yo creo que no hay nada completamente seguro en el mundo, entonces eso siempre podría pasar, pero quiero saber cuál es tu opinión, Aldemar.
Bien, vale, gracias. Y gracias, Alejandro, por la pregunta. Sí, es difícil. Las nubes, ese es un gran depende. A ver, uno compra una máquina en cualquier nube. Y si compra esa máquina y no activan nada de seguridad, que así se la pueden entregar en un AWS, en un IBM Cloud, en un Azure, pues a los 5 minutos lo van a atacar y van a estar minando Bitcoin en ese servidor. Pero ahí está el conocimiento de las compañías que pueden acompañar este tipo de implementaciones. Es como si yo tengo en mi oficina un servidor y está de frente a una IP pública y no pasa por un firewall. Entonces, la nube pública y la nube híbrida, por lo tanto, pues son tan seguras como nosotros como implementadores, como clientes, como operadores de esa infraestructura, nos esforcemos que sean. Podemos tener toda la seguridad que uno puede tener en las premisas, en la nube. Hoy en día todas las nubes soportan por su marketplace los diferentes tipos de firewall de todas las marcas, físicos, virtuales. Entonces yo puedo allá subir un servicio de anti-DOS, de firewall perimetral, de WAF, todos los sabores de seguridad que quiera. Puedo integrar un modelo de SIEM, puedo usar los sistemas de monitoreo de la nube o usar un sistema de monitoreo externo. Entonces, en términos de seguridad, por eso es un gran depende, pero es un depende que es igualito al depende de las premisas. Es mi responsabilidad como operador de esa infraestructura asegurar las cargas de trabajo que yo tenga ahí detrás. Claro, además. No, y está claro que cuando adoptamos un esquema de nube híbrida, la superficie de ataque se amplía porque vamos a tener cargas de trabajo o máquinas o servidores o bases de datos en diferentes lugares, no tan controlado como en una premisa. Pero lo que sí está claro que se puede homologar, y todo parte de la política de seguridad que tenga una empresa y cómo la ejecuta, de cómo la implementa en cada una de estas nubes. Eso que dices es súper importante porque hoy en día la labor del oficial de seguridad o del gerente de seguridad o el encargado de seguridad es mucho más compleja que hace 15 o 20 años. Hoy en día está el directorio activo, está en Azure, la intranet está en las premisas, el correo está en Google, el ERP está en SaaS, en SAP, el portal transaccional está en AWS. Los desarrolladores están en la India. Entonces hay una cantidad de vectores que antes no se veían y que no necesariamente están siendo cuidados porque ¿qué permiso tiene que tener el desarrollador para acceder al directorio activo, para poder llegar hasta la intranet, para de ahí sacar el dato que necesita para... ¿Sí me entiendes? Hay una cantidad de vectores que antes no era tan diverso y estaban mucho más controlados. Yo tenía una LAN y el que quisiera llegar a cualquier recurso, pues tenía que llegar hasta Milán con mis políticas de seguridad. Hoy en día tengo gente en su casa, en la oficina, en un coworking, accediendo para una sola transacción a 4 nubes diferentes. Entonces, sí es un reto gigante y hay modelos de assessment de seguridad que con Internet hemos trabajado para definir los niveles de madurez que una compañía tiene en un entorno multicloud, en un entorno de cloud híbrido, para que de ahí identificar los gaps que hay que cubrir para poder estar relativamente cubiertos, que no es 100% cubiertos, como lo dices, Fidel, pues difícilmente uno puede garantizar que está 100% cubierto, así sea en premisas o en la nube híbrida. Sí, aquí hay otra pregunta que habla del esquema que tiene AWS de responsabilidad compartida en temas de seguridad. Y no solo es AWS, o sea, todas
las nubes públicas de alguna manera tienen un esquema de responsabilidad compartida, donde los proveedores de servicio aseguran unas capas y la capa de la aplicación o del dato que esté la debe asegurar cada uno de los clientes o de los que estén usando en la nube. También tenemos... Fidel, Sí. con respecto a ese tema de las nubes públicas per se seguras, yo quiero hacer un aporte y está muy asociado en algo que ya habíamos conversado inclusive previamente en un martes de cliente, y es el mito aquel que muchas de nuestras organizaciones contemplan, que al ir a la nube pública, mi proveedor de nube pública es responsable de la seguridad. Y ahí hay que hacer un énfasis de dos cosas. Si bien el fabricante de la nube pública es responsable de la seguridad de la nube, el cliente es responsable de la seguridad en la nube. La diferencia entre de y en lo que permite entender es que el proveedor o el fabricante de las nubes públicas, claro, él establece la seguridad de sus data centers, la seguridad de su infraestructura física, de sus sistemas ambientales, de sus sistemas de gestión, de monitoreo, pero todo lo que como organizaciones subimos o implementamos de información sobre esos elementos de cómputo, de almacenamiento o de procesamiento que vayamos a tener ahí, la responsabilidad de todos los datos y toda la información que se deposite ahí es una responsabilidad del cliente. Entonces, el cliente tiene que tener dentro de esas políticas de seguridad de la información establecido cuál es su estrategia de ciberseguridad para ir a proteger esos datos que están residiendo en una infraestructura de nube pública. Entonces, ahí, como lo decía Aldemar ahorita, el reto es gigantesco para la responsabilidad de las personas de ciberseguridad de cada una de las organizaciones, porque se debe trasladar esas políticas de seguridad de la información a que cubran esas nuevas ubicaciones, esas nuevas superficies de ataque. Tú muy bien lo mencionaste. Entonces, el creer que por estar en una nube pública, por defecto yo ya estoy seguro, es un gran error que precisamente nosotros hemos invitado a las organizaciones a que dejen de pensar en eso y que puedan establecer dentro de sus políticas y dentro de su estrategia de ciberseguridad cómo y a través de qué mecanismos van a realizar la protección de esa data que está en la nube, no tanto proteger la nube, que esa sí es responsabilidad del fabricante. Gracias, Juanca. Hay una pregunta de Hugo Alberto Román que nos plantea que cómo sería el tema de la conectividad hacia el ISP o los ISP que pueda tener una empresa y si se necesita una alta disponibilidad para cada conexión, entiendo es para poder estar en la nube híbrida. Pues si entiendo bien, pues la nube por defecto funciona a través de Internet. Entonces, como tal, yo debo garantizar como cliente o como usuario de esa nube, pues que yo tenga una conexión a Internet. Ahora, dependiendo de la sensibilidad que tenga la aplicación que yo quiero acceder, pues yo debería garantizarle a mis usuarios de esa aplicación, pues que tengan un nivel de servicio de Internet pues, muy alto. Bueno, pero no necesariamente eso significa que yo tenga que poner un canal dedicado entre mi usuario y la nube pública, porque pues eso sería costoso, sobre todo en modelos en donde hoy en día pues hay mucha gente todavía trabajando en un modelo híbrido desde sus casas. Entonces, cada vez Internet es mucho más fiable y la nube por defecto funciona a partir de esa fiabilidad que un canal como Internet, una conectividad de Internet, caídas masivas de Internet en Colombia, por ejemplo, hace varios años yo no escucho que haya una caída del NAP o que la salida de Internet se cayó. Entonces, hoy en día es muy fiable
tener Internet como el canal para proveer ese acceso. Ahora, repito, dependiendo de la sensibilidad de la aplicación, si yo no puedo estar ni un minuto por fuera, pues sí sería bueno tener un respaldo en un canal de Internet de nuevo. Que mi usuario final tenga dos opciones para salir a Internet y que con eso pueda solventar la disponibilidad que requiero de esa aplicación sensible. Gracias, Aldemar. No sé, Juan, si tú entendiste de forma diferente la pregunta. Estás en mute. Yo creo, Aldemar, que uno de los puntos importantes que tenemos que resaltar, y creo que va en aras de apoyar la respuesta a la pregunta, está asociado con todo lo que tiene que ver con la conectividad hacia las nubes públicas. Entonces, hay dos formas de llegar a la nube pública. Yo llego a través de Internet, con todos los riesgos que están asociados a Internet, o puedo llegar a través de conectividades dedicadas. Digámoslo, estas conectividades dedicadas conocidas, digámoslo, en la gran mayoría de las nubes como los famosos Express Cloud o los Direct Connect o los Direct Link, dependiendo del sabor de cada una de las nubes públicas, pues lo que nos van a permitir a nosotros es, como su nombre lo indica, es una conexión dedicada. Por lo tanto, pues la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que pasen a través de un recurso que es privado, pues tiene un menor riesgo de a través de un recurso que es público. No significa que en ninguno de los dos escenarios, es decir, tanto en el privado del Express Cloud como en el público del Internet, pues no deba como organización establecer los mecanismos de ciberseguridad para minimizar los riesgos que tanto a través de un Express Cloud como de Internet pueden llegar a existir. Gracias, Cami. Hay otra pregunta de Mauricio Abella que tiene relación con una que también nos hicieron por LinkedIn, y él plantea que si el cliente no está en Colombia, por ejemplo, un cliente que sea de México, si la nube híbrida se debe diseñar con una nube o un data center local o en México y otros cargas en nubes públicas. Y si es así, ¿cómo jugaría Internexa en estos casos? Cami. Vale, esa es una excelente pregunta que precisamente lo que nos abre es el mundo de las nubes híbridas. Es decir, independientemente de la ubicación en la que yo me encuentre, yo puedo tener aplicaciones que funcionan en cualquier lugar del mundo desde cualquier modelo, sea en una nube pública, sea en una nube privada. Lo más importante que tienes que tener presente es si la data que utilizas en esa aplicación está sujeta a algún tipo de regulación que te impida que puedas sacar los datos de México probablemente y llevar a procesarlos a una nube pública que puede estar ubicada en Estados Unidos o en alguna otra región. En ese caso, entonces, es que decimos que de la nube pública vamos a utilizar lo mejor y de la nube privada lo mejor a través de la nube híbrida. ¿Y cómo establecemos esto? Porque realmente tú puedes llevarte la aplicación que necesitas, la llevas a la nube pública. Aquella aplicación que está sujeta a los temas de ley de protección de datos o a la regulación que exista en tu país asociado a la data que maneja esa aplicación, pues esa aplicación la puedes dejar en una nube local, una nube privada o inclusive en tus premisas. Entonces ahí tu organización tiene unas aplicaciones que funcionan en la nube pública, donde no hay inconveniente de sacar los datos, y tienes unas aplicaciones que funcionan en la nube privada, donde estás cumpliendo el tema regulatorio. Entonces, esa combinación de yo poder utilizar lo mejor de cada una de las diferentes nubes es precisamente la gran ventaja que la nube híbrida trae para que el mercado la aproveche. Listo. Haciendo un resumen de lo que hemos hablado y lo que se ha preguntado a través del chat, podemos llegar a la conclusión de que implementar la nube híbrida o al implementar las nubes híbridas, las organizaciones se enfrentan a un reto difícil, que es el conocimiento, porque es muy difícil que las organizaciones o que una organización tenga
el conocimiento de cada una de las nubes públicas donde podría poner alguna carga de trabajo y tenga también el conocimiento no solo de esas cargas donde deben ir, sino de todos los temas de conectividad, seguridad, costos, etcétera. ¿Cómo, qué pueden hacer las empresas? ¿Cómo pueden solucionar de alguna manera este potencial desafío que enfrentan al asumir o al querer ir a la nube híbrida? Lemar. Pues Fidel, ahí lo enfrentamos todos los días y creo que incluso acá los que nos acompañan en el webinar lo viven y lo sufren, y es la escasez de personal especializado, calificado para temas de tecnología. Esta estadística es de hace 3 o 4 años y había un déficit de 92,000 ingenieros que requería el país en sus diferentes especialidades: seguridad, sistemas operativos, bases de datos, en fin. Entonces, es bien complejo el reto, y lo que las compañías deberían hacer con esto, ya que su core no es capacitar y certificar personas en tecnología, la mayoría de ellos, es pues apoyarse en compañías que sí lo hagan. Porque tú mencionabas algunas especialidades. Tienen que tener un especialista de sistemas operativos. Aldemar, te interrumpo un momento, porque hay otra pregunta que resume un poco esto. ¿Se tienen proveedores que le puedan ofrecer a una empresa todos los servicios de nube híbrida de manera integrada? ¿O la empresa tiene que salir a contratar proveedores de nubes públicas, de nubes privadas, etcétera? O sea, esto te interrumpí porque va en el contexto y claro, para recordar que ya vamos casi terminando el tiempo, se nos está agotando el tiempo. De acuerdo, sí. Claro, hay compañías y con Internexa hemos surtido esos retos en compañías importantes, en entidades de gobierno importantes, ministerios, en donde nosotros como compañías proveedoras de servicio entregamos de punta a punta, desde el Journey to Cloud que nos hablaba Juan Camilo hace un rato, hasta la administración, operación, soporte y optimización de recursos ya en una operación. Entonces, pecando de autopromoción, pues Internexa y en la nube, somos compañías que tenemos esas capacidades para entregar servicios desde la punta de consultoría para definir cuál es el plan para irse a la nube y a qué cargas de trabajo subir, cuáles no, a qué nube sí, cuáles dejar en el país, cuáles no, teniendo en cuenta no solo temas técnicos y financieros, temas regulatorios, temas de tiempo de respuesta a los clientes, de la salida de los datos del país, temas de lo que me vale a mí tener una licencia de SQL Server fuera de Azure o de Oracle fuera de Oracle Cloud. Todos esos temas, pues nosotros estamos en capacidad de entregarlos para las compañías que, como dice Juan Camilo, y deberían ser todas, estén pensando en un modelo de nube híbrida. Muchas gracias. Entonces, la respuesta es sí. Existen empresas que son capaces de dar un servicio integral en todo el tema de nube híbrida. Sí, precisamente Fide y Aldemar, para complementar un poco, tener el conocimiento de todos los elementos de las diferentes nubes, pues evidentemente una organización tendría que tener mucho personal, mantenerse en ese estado del arte para estar completamente preparado en el entendimiento de cómo funcionan, cómo administrarlos, cómo configurar todo esto. Y esto se convierte en una carga de conocimiento bastante alta para una organización. Entonces, en esos momentos, pues la gran mayoría de organizaciones en estos términos de nubes, a hoy todavía tienen mucho conocimiento que adquirir.
pero el negocio les exige ir rápido y el time to market es inmediato, o sea, o vas o vas. Entonces, ahí es donde surge la respuesta de proveedores como Internexa, como nos contaba en la nube de Aldemar, pues definitivamente son proveedores que le pueden ayudar a los clientes a llevarlos de la mano en este tránsito de adoptar la nube híbrida, con procesos, con metodologías, con el personal idóneo, con el conocimiento necesario, no solamente para que una vez todo esté funcionando se encargue de la administración, monitoreo, soporte, cambios, todo lo que haya asociado a eso, sino que le puede ayudar a una organización a determinar qué es lo mejor, cuál es esa nube híbrida, cuáles son esos elementos de las diferentes nubes que debe incorporar en su adopción o en su, digámoslo, en su esquema de adopción del mundo de la nube híbrida. Entonces, el mensaje es acérquense como clientes a muchas de las organizaciones que hoy prestan este tipo de servicios y busquen apoyo entendiendo que el conocimiento es bien limitado y es ampliamente extenso cuando queremos pensar en un sinnúmero de posibilidades como nos traen las nubes públicas, las nubes privadas y las mismas infraestructuras on-premise. Muchas Hay gracias. una cosa para complementar. Asegúrense que esas compañías se hayan machacado, ¿no? Que tengan la experiencia de Que haber tengan recorrido. de proyectos, porque es fundamental. Las cargas de trabajo y cada uno sabe lo crítico que son, pues necesitan estar bien administradas. Bueno, muchas gracias Aldemar, muchas gracias Juan Camilo, muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas, por estar con nosotros y acompañarnos en esta tarde. Y solo me queda decir que vamos a publicar una pequeña encuesta para que ustedes valoren y además de eso que todas las dudas que tengan nos pueden escribir, ya la información se puso en el chat, y desearles una feliz noche y ojalá podamos retomar estos temas más seguido y más adelante. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias a todos nuestros acompañantes en nuestro martes de cliente. Muchas gracias a Aldemar por participar con nosotros en estas conversaciones de tecnología y esperamos poder verlos a todos en nuestro próximo martes de cliente. Muchas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias. Juan Camilo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por participar. A todos, muchas gracias.